este fin de semana el Partido Socialista realizó su Congreso General, una cita donde la eventual candidatura presidencial de Isabel Allende fue también el centro de atención. Vamos a conversar sobre este tema y otros. Nos acompaña en CNN Chile el militante del Partido Socialista y exministro Álvaro Elizalde. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Fue espontánea esta proclamación a Isabel Allende, ¿no? A ver, no hubo una proclamación expresa de ningún candidato presidencial durante el Congreso. Efectivamente, la presidenta del Partido Socialista recibió importantes muestras de apoyo espontáneo de los militantes. Pero lo que el Partido Socialista ha resuelto es no definir hoy un eventual candidato o candidata presidencial. Sí se acordó durante el Congreso, en primer lugar, proyectar la nueva mayoría a través de un candidato único que obviamente tiene que ser definido a través de un mecanismo de primarias, esto es que los ciudadanos participen. Y además se acordó que el Partido Socialista va a concursar, va a participar de esta primaria con un candidato propio. ¿Lo más probable es que sea Isabel Allende ese candidato? Reitero lo que he señalado, ella recibió importantes muestras de apoyo, ella tiene mucho cariño de parte de la militancia, pero por lo demás la propia voluntad de la presidenta del Partido Socialista es que esto no se defina sino en un tiempo más. Este no es el tiempo de las candidaturas presidenciales, así lo ha señalado por lo demás la mayoría de los líderes de la nueva mayoría. Y por tanto en su momento se tendrá que realizar la definición. Y hay obviamente militantes y dirigentes que tienen distintas visiones en esta materia, todas igualmente legítimas. De todas formas, la figura de Isabel Allende se ha posicionado, ha figurado en las distintas encuestas, que son finalmente el pulso que uno puede tomar de la ciudadanía. ¿Va a ser clave la figura de Isabel Allende en las campañas de los candidatos a alcalde en esta municipal? Bueno, Isabel Allende, de los políticos más valorados en nuestro país, ha encabezado las encuestas CEP durante ya bastante tiempo, y de los presidentes de partidos políticos es la única que está arriba de la tabla, a diferencia de los demás que están abajo de la tabla, y eso da cuenta efectivamente que ella tiene un liderazgo y un reconocimiento público. Y en el Partido Socialista, bueno, obviamente tiene un apoyo significativo. Pero hay otros liderazgos que también han sido reconocidos por parte de nuestros dirigentes, el expresidente Lago, el ex ministro de Interior José Miguel Insulza. Aquí lo importante es que el Partido Socialista ha resuelto que vamos a trabajar por proyectar la nueva mayoría, es decir, seguir profundizando los cambios y transformaciones que están pendientes en Chile para construir un país más justo. Eso significa fortalecer la unidad del conglomerado y obviamente concursar en la próxima elección presidencial con un candidato único o una candidata única. Y el Partido Socialista va a tener su candidato. Ya, vamos a definir más adelante entonces cuál va a ser, y despejado ya ese tema, usted hablaba de parte de los acuerdos alcanzados este fin de semana y hablaba de profundizar la nueva mayoría, bueno, una nueva mayoría que de alguna manera también ha mostrado ciertas diferencias, especialmente a la hora de legislar proyectos importantes y claves para el Ejecutivo. Lo vimos recientemente, por ejemplo, en la reforma laboral. ¿Cómo se va a buscar consolidar desde el Partido Socialista esta alianza al interior de la nueva mayoría cuando hay temas tan importantes y que todavía son una piedra de tope? Bueno, usted sabe, fui ministro político y lo que Claro, lo vi también desde el otro lado. Sí, lo que pasa en esta materia es que a veces cuando uno lee los medios de comunicación tiene la sensación que las diferencias que existen en la nueva mayoría son insalvables, son profundas, son tremendas. Pero al momento de analizar lo que ha sido la conducta de los parlamentarios, lo que ve es algo distinto. Un apoyo sistemático a los proyectos del gobierno que han terminado siendo aprobados y aprobados con amplias mayorías. No olvidemos que parte importante de las reformas que impulsa el gobierno requieren quórum supramayoritario, porque están regulados en leyes orgánicas constitucionales, es decir, no basta la mayoría más uno de los diputados y senadores en ejercicio, se requiere de un quórum adicional, 4/7. Y lo que hemos visto es que finalmente estos proyectos han sido aprobados. Entonces, yo creo que en la nueva mayoría existe profunda coincidencia respecto a los temas de fondo. Y bueno, hay algunas áreas donde existen obviamente matices, y nosotros hemos sido enfáticos sobre la necesidad, en primer lugar, de cumplir el programa de gobierno, porque es un compromiso suscrito con los ciudadanos, y en segundo lugar, apoyar al gobierno en las iniciativas que está promoviendo. Ya, pero de igual manera han existido proyectos que han tenido que necesariamente contar con más negociación al interior de la nueva mayoría para contar con todos los votos. Fue así cuando lo vimos también con parte de los proyectos en educación y como lo vimos durante el mes de enero con los esfuerzos que hacía el Ejecutivo para poder aunar criterios dentro de la nueva mayoría para poder despachar el proyecto de la reforma laboral que esperaba ser despachado antes de que terminara el mes de enero y no ocurrió así. Estas son las diferencias que de alguna manera de igual dan cuenta de un esfuerzo que se tiene que ocurrir al interior de la nueva mayoría para aunar estos criterios. Bueno, yo creo que es un desafío, ser capaz de aunar criterios para seguir avanzando en estas transformaciones que son tan importantes
para el país. Ahora, respecto a eso, obviamente el Partido Socialista tiene posturas claras. Y vamos a seguir promoviendo la reforma laboral porque nos parece fundamental modernizar los mecanismos de negociación entre empleadores y trabajadores de manera tal de generar condiciones para que los trabajadores, valga la redundancia, mejoren sus condiciones laborales, particularmente sus remuneraciones. Y cuando usted habla por tanto vamos a seguir apoyando esas iniciativas que nos parecen tan importantes para el país. Pero usted señala que cuando uno lee la prensa pareciera que las diferencias son insalvables al interior de la nueva mayoría, pero usted señala que de igual manera todas las diferencias han tenido salvación. Sin embargo, muchas veces desde la democracia cristiana, cuando incluso se discutía el proyecto de la reforma a la educación, se sentían incluso marginados, que no existía tanto trabajo prelegislativo con ellos, y eso de alguna manera no empaña la relación al interior de la nueva mayoría. Genera un ánimo que no es el mejor, pero yo reitero, analicemos las votaciones parlamentarias. Es decir, porque esa es la hora de la verdad, cuando los parlamentarios se tienen que pronunciar respecto a un proyecto de ley. Hay un estudio que acaba de ser lanzado de una tesis de un estudiante de la Universidad de Diego Portales que analiza el comportamiento de las bancadas parlamentarias y da cuenta, por ejemplo, que la bancada de diputados de la Democracia Cristiana es de los partidos que ha tenido mayor lealtad con los proyectos del gobierno, contrariamente a lo que uno podría creer cuando ve la prensa. Entonces, ahí es donde yo digo que finalmente, al momento de votar, que es la hora de la verdad, lo que ha habido es un compromiso mayoritario de las bancadas de la nueva mayoría, salvo excepciones respecto a temas específicos. Que son las que vamos a tener que ver en marzo. Que son parlamentarios puntualmente, que pueden votar de manera distinta, pero que son excepciones. Hay un acuerdo importante en torno a la Asamblea Constituyente como el mecanismo para poder modificar la Constitución, una vez ya trazado este amplio camino que tiene varios pasos ya, pero que al término de eso vamos a tener que buscar uno de los mecanismos para modificar la Constitución. ¿Cuál fue el acuerdo respecto a eso en el Partido Socialista? A ver, al respecto, lo que el Congreso del Partido Socialista definió es ratificar su decisión de hace... 4 años atrás, casi 5 años atrás, del Congreso anterior, que estableció que el mecanismo para arribar a una nueva Constitución, el mecanismo para elaborar una nueva Constitución es la Asamblea Constituyente. O sea, el mecanismo que obviamente prefiere el Partido Socialista. Y lo que hizo el Congreso actual con una amplia mayoría fue ratificar dicha decisión. El voto político al respecto lo que señala es primero que se apoya el proceso constituyente convocado por la Presidenta de la República, y que es la Asamblea Constituyente el mecanismo más adecuado, el mecanismo adecuado se dice, para avanzar en esta materia. ¿No puede explicar y esa diferencia? se señala también que obviamente se va a respetar la decisión que por vía institucional se adopte, que cuente, esto es muy importante, con apoyo ciudadano. ¿Nos puede explicar la diferencia esto de que es un método más adecuado y no el método más adecuado? Dice, la Asamblea Constituyente es el método adecuado para el objetivo de la nueva Constitución. Eso es lo que dice casi literalmente la resolución, no la tengo aquí, pero la Asamblea Constituyente es el método adecuado para este objetivo que es la nueva Constitución. Y eso básicamente porque nuestra convicción es que una Constitución nacida en democracia debe ser una Constitución que sea expresión de la voluntad ciudadana. Es decir, que efectivamente permita que la gente pueda expresarse, pueda participar, que su opinión cuente, que su opinión valga. Y por tanto, un mecanismo como la Asamblea Constituyente es un mecanismo que garantiza, obviamente, que la voz de los chilenos efectivamente sea escuchada. El Ejecutivo trazó una hoja de ruta para poder modificar la Constitución y va a ser el próximo Congreso el que finalmente decida cuál va a ser este mecanismo y ustedes, ratifican la Asamblea Constituyente. Pero ya hay un proceso que se inicia y que este año va a ser clave con los cabildos ciudadanos, donde finalmente por primera vez se va a escuchar la voz de los ciudadanos respecto al inicio de este proceso. ¿Con qué ojos ven en este proceso? Bueno, nosotros apoyamos el proceso constituyente al cual ha convocado la Presidenta de la República y hemos valorado el itinerario. Ahora, lo importante aquí es que la Presidenta ha señalado que hay hay 3 alternativas y una cuarta que se suma, que es plebiscitar las 3 anteriores. Claro. Y señala que todas estas alternativas son igualmente válidas y que tendrá que el próximo Congreso pronunciarse. Pues bien, como una de esas alternativas es la Asamblea Constituyente, lo que ha hecho el Partido Socialista es ratificar su decisión de hace varios años atrás, que considera que este es el mejor mecanismo, obviamente, porque es el que garantiza una mayor participación de los ciudadanos. Hay un tema fundamental y que sin duda los ojos de la ciudadanía están puestos en eso y que son la exigencia de transparencia y probidad hacia los partidos políticos. Sabemos que en las mismas encuestas están bastante mal evaluados. ¿Cuáles son los acuerdos alcanzados en esta materia? Bueno, los acuerdos son en primer lugar destacar, remarcar que todos los militantes del Partido Socialista deben
actuar conforme a un código de ética fundamental, que son los valores y principios en los cuales nosotros creemos. En segundo lugar, que cualquier caso que pudiera significar un atentado contra las normas básicas de probidad va a ser investigado por los organismos disciplinarios internos, en este caso el Tribunal Supremo, que tendrá que determinar si se acreditan los hechos, si se aplican o no sanciones. Y por último se señala que ningún militante que esté involucrado en este tipo de hechos va a poder ser candidato representando al Partido Socialista. ¿Y qué significa estar involucrado? ¿Significa, por ejemplo, llegar a una etapa de formalización, cuando uno declara en calidad de imputado, ya basta? Y nos lo hemos visto en otros partidos, que también es clara la diferencia entre una formalización o bien cuando es declarado culpable para que el tribunal se... Sí, pero no vemos que en otros partidos han sido condenados por la justicia y aún así el partido le ha mantenido el apoyo, que es el caso de la UDI. Han sido destacados dirigentes de la UDI condenados por la justicia y la UDI los ha seguido apoyando. Entonces ese ya es un caso bastante extremo. Lo que se ha planteado es que estos casos deben ser conocidos por el Tribunal Supremo. ¿Por qué razón? Porque no se puede atentar contra las normas del debido proceso. Y por tanto el Tribunal Supremo tendrá que recabar los antecedentes para adoptar una decisión. Pero basta que una persona esté investigada por la justicia para que en este caso... Por eso digo, en el caso extremo, que una persona sea condenada, obviamente que no puede ser candidato. En el caso que una persona esté sometida a investigación hay que ver cuál es su situación particular. Porque también hay una presunción de inocencia que hay que considerar. Pero aquí la voluntad es que hay que ser categórico, es decir, si está debidamente acreditado un hecho que constituye un atentado contra la probidad, obviamente esa persona va a ser sancionada y además no va a poder simplemente ser candidato por el Partido Socialista. Mire, para que esté debidamente acreditado, basta que en este caso esta persona pueda declarar, ¿cierto?, públicamente que tal vez hay un acto que es impropio, o bien que la justicia lo declare, lo condene, ¿cierto? Ante esos dos casos, más allá de ser candidato o no, el partido va a tomar otra sanción previa, ¿no? A ver, es que aquí hay dos cuestiones distintas. La primera es la sanción que aplica el Tribunal Supremo. Y eso se tiene que establecer sobre la base obviamente, de los antecedentes que se cuentan para determinar la veracidad, esto es muy importante, de la denuncia. Pero eso no obsta que, obviamente, la dirección del Partido Socialista pueda tomar medidas ya de carácter político en determinados casos. La voluntad es, nadie que esté involucrado va a poder ser candidato ni representar al Partido Socialista. Quiero llevarlo una vez más a la situación de la nueva mayoría, ha sido un tema también abordado en este Consejo, pero más allá de eso, ¿cierto? Hay proyectos claves que han mostrado diferencia, tal vez no necesariamente con el Partido Socialista, pero sí tal vez entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. ¿Cómo fue tema de debate y cómo lo han visto ustedes? No fue este tema de debate, lo que sí planteamos es la necesidad de proyectar la nueva mayoría y fortalecer la unidad. ¿Cómo se logra eso? Y primero yo creo que actuando con mayor responsabilidad. Yo creo que hay que hacer un llamado a los dirigentes de la nueva mayoría a ser más responsables en sus declaraciones. ¿Hay dirigentes que han sido irresponsables? Es que, mire, cuando uno lee los diarios, ve la prensa a veces, ve que hay unas peleas, unas discusiones que pareciera que estuvieran hablando sobre temas importantes, y la verdad es que son temas que no le importan a los ciudadanos. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es hablar sobre los temas que le importan a los ciudadanos, que tienen que ver con las políticas públicas que mejoran la vida en Chile. Y creo que a veces estas discusiones generan una distracción respecto de lo que realmente importa. ¿Hay políticos o dirigentes políticos en la nueva mayoría que han sido responsables en sus declaraciones y que empañan la relación al interior de la nueva mayoría? Como yo quiero ser responsable en mis declaraciones y no quiero armar de esto una polémica, lo que quiero señalar es que efectivamente hay que actuar con mayor altura de miras y por tanto concentrarse en los temas que realmente importan. ¿Cuáles son los temas que importan? En mi modesto concepto, los que dicen en relación con cómo mejoramos la calidad de vida en Chile, cómo resolvemos los problemas de los chilenos. Esos son los temas que importan. Y cuando uno ve discusiones respecto a los pactos, los subpactos, no sé, y una serie de cosas que son más bien de carácter adjetivo y con un nivel de pasión como si estuviéramos hablando sobre dictadura y democracia, por decir algo relevante, entonces ahí yo digo, bueno, ¿por qué no nos concentramos en lo que realmente importa y actuamos todos de manera responsable? Usted que también es parte, ustedes que también son parte de la nueva mayoría, ¿conviven bien la Democracia Cristiana con el Partido Comunista? Un poco la lógica anterior. Muchas veces cuando uno ve las declaraciones en los medios de comunicación se ve que hubiera una gran pugna, pero a mí me ha tocado asistir a las reuniones donde están los representantes de ambos partidos y hay una buena relación. Entonces usted dice que no hay una sintonía entre lo que sale en los medios de comunicación y lo que ocurre con la nueva. Este es un buen punto. Hay diferencias entre los partidos de la nueva mayoría. Obvio que las hay, porque somos una coalición diversa. Y a mí me parece positivo que esta sea una coalición diversa, porque es una coalición democrática, que representa los valores democráticos de nuestro país. Entonces, obviamente, hay diferencias. La pregunta es, ¿son esas diferencias insalvables? A mi entender, no. Y lo más importante,
Tenemos que trabajar todos unidos porque solo es posible el cambio en Chile para construir un mejor país con amplias mayorías. Y por tanto lo que hay que hacer aquí es fortalecer la unidad del conjunto del conglomerado. Y eso es uno de los temas que han abordado. Bueno, yo sé que usted ya se refirió a este tema, pero de igual manera quisiera preguntarle por las declaraciones de la presidenta Bachelet del pasado día viernes, cuando finalmente se refiere a el caso Cabal y la formalización que involucró directamente también a su nuera. ¿Con qué percepción se queda usted? Además fue parte del gabinete, fue parte importante del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y la conoce también de cerca. Bueno, yo creo que fue una declaración ante el país, pero que da cuenta de una situación humana de parte de la presidenta y además muy sincera. Ella ha señalado lo que le ha pasado. Lo que yo quiero valorar por sobre todo de parte de la presidenta es que ella ha tenido una voluntad resuelta de no intervenir en este caso, no intervenir. Y eso habla muy bien de las instituciones en nuestro país. En esta materia yo he sido categórico. A mi entender, estos hechos deben ser completamente esclarecidos. No solo estos hechos, todos los casos que se investigan. Lo que los chilenos demandamos todos es conocer la verdad. Y sin prejuzgar, será finalmente la justicia la que tiene que pronunciarse. Y en esto también hay que ser categórico. Los que son culpables deben ser condenados, los que son inocentes deben ser absueltos. ¿Quién está llamado a emitir la última palabra? La justicia, sobre la base de la investigación de la Fiscalía. Dejemos que la Fiscalía haga su trabajo, dejemos que la justicia dicte la última palabra para el total esclarecimiento de los hechos. ¿Qué debe hacer el gobierno? No intervenir, mantenerse al margen, que es lo que efectivamente ha ocurrido. Álvaro, yo quisiera hacerle una pregunta desde su perspectiva y su mirada, porque en pocos días más, en 4 días más se cumple un año exacto desde el reportaje que hizo público el caso Cabal y que usted lo sabe, ha golpeado fuertemente a la moneda, pero también golpeó fuertemente a la figura de la presidenta Michelle Bachelet y que se vio reflejado durante todo el año 2015 en las encuestas, cuando incluso el mayor capital que tenía la propia presidenta era la confianza que ella entregaba. Y usted también estaba en el gabinete cuando salió ese reportaje, un viernes, ¿cierto? 5 de febrero creo, del año pasado, y que también tuvo algún costo cuando usted también sale del gabinete. ¿Cómo ha vivido el proceso desde que está ahí el caso Cabal hace ya casi exactamente un año? ¿Y cómo lo ha visto? En primer momento desde el gobierno y luego ya acompañando al gobierno, pero ya no desde el Palacio de la Moneda. Obviamente ha habido un impacto en el curso político del año, pero a mí lo que más me importa es que efectivamente, no solo el caso Cabal, todos los otros casos vinculados a dinero y política, se esclarezcan, se determinan las responsabilidades conforme a la ley, que en caso de acreditarse delitos se apliquen las sanciones que establece nuestra legislación. Nadie está por sobre la ley, todos en Chile debemos cumplir la ley y además yo creo que debemos aprovechar todos estos casos como una oportunidad para no solo mejorar el marco regulatorio que existe en nuestro país a través de los proyectos que se discuten en el Parlamento, sino que hay algo más importante, que es elevar el estándar ético sobre la base del cual se ejerce la política en nuestro país. Creo que es un desafío y es también una oportunidad de recuperar el sentido de la política como una actividad de servicio público y no al servicio de otro tipo de intereses. ¿Y cómo lo golpeó usted? Como parte del Ejecutivo y hoy parte de la nueva mayoría, el caso Cabal, usted dice, bueno, son todos los casos que han estado vinculados con la política y también, ¿cierto?, otros casos conocidos, pero el caso Cabal es distinto porque golpea directamente al Palacio de la Moneda y golpea directamente a la presidenta Michelle Bachelet, que fue muy cercana, usted trabajó con ella de su campaña. ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, reitero, fue un episodio difícil, pero que yo veo las cosas de manera distinta como usualmente me lo preguntan los periodistas. Porque siempre me preguntan cuál es el impacto político, qué impacto esto va a tener en las elecciones. Yo siento a veces como con la calculadora en la mano. Yo las cosas las veo de una manera distinta, más de fondo, más de los temas de principio. ¿Y cuáles son los temas de principio? Yo creo que nosotros tenemos que recuperar el sentido de que la política es una actividad de servicio público. Y que por tanto, en este sentido hay que ejercerla con un estándar ético que es profundamente exigente. Y no ando preocupado del costo político que puede tener una coalición u otra, un partido u otro, porque me parece que esos son temas, disculpen, no les quiero restar importancia, pero me parece que son temas menores. Lo que sí me parece relevante es que yo creo que la nueva mayoría tenemos que tener un estándar ético doblemente superior. Porque cuando estas prácticas se producen respecto a los sectores de derecha, no tienen un gran impacto, porque bueno, tiene que ver con lo que ellos representan. En el caso de la nueva mayoría, nosotros representamos un proyecto de país
donde las inequidades sean menores, donde efectivamente las diferencias sociales sean menores. Y por tanto esto nos exige tener, reitero, un estándar muy, muy exigente. Álvaro, gracias por acompañarnos esta mañana en CNN Chile. Muchas gracias.